ustedes esto en la presentación, chicos? Olenka, Sí se ve, profesora. Estaba ya. hablando, profesor, pero tenía el micro apagado. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Ya, ya. Entonces vamos a ver los pasos para elaborar proyectos de investigación científica. Este es un resumen del libro de un autor que se llama Santiago Mendoza Valderrama, que es muy interesante. Yo lo encontré en, la, en educación, ¿no? Y ellos, y este señor, digamos, era su libro era reproducido prácticamente en gran forma y de estilo en la librería que hay en educación, ¿ya? Entonces, esta es una parte interesante, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es ciencia e investigación? ¿No? Vamos a empezar a ver eso, ¿no? Entonces, digamos, como una parte resaltante, ¿no? De este aspecto de lo que es ciencia e investigación, he tomado una frase que la dice eh, este mismo libro, ¿no? Donde dice, no se considera investigador científico a quien viola el principio de la ética, ¿ya? O sea, la ciencia no es para usarla para el mal ni para el beneficio personal, atropellando los derechos de otros, ¿no? Y atropellando la vida, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros debemos respetar, ¿no? La ciencia es para utilizarla para, digamos, el progreso de los pueblos, el progreso de las personas, para el bienestar en general, ¿ya? Pero no para mal, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Dice, los investigadores científicos forman una comunidad, ¿ya? Que mantiene comunicación activa entre sus miembros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la universidad nosotros estamos siempre en comunicación, ¿no? Intercambiando conocimientos, ¿no? Y aprendiendo unos de otros. Ya, esto que quede bien claro, chicos, ¿no? Yo no soy solamente la profesora, yo también aprendo de ustedes y de otros profesores, ¿no? Todos aprendemos unos de otros, ¿ya? Esto es importante. Esto es necesario que sea muy entendido. ¿Por qué? No podemos ser soberbios y pensar que nosotros sabemos todo y que nosotros sabemos más que los demás, ¿ya? Siempre estemos abiertos a aprender de otras personas, siempre, ¿ya? El que deja de aprender, deja de ser científico, ¿ya? Deja de aprender, se convierte en un viejito, ¿ya? Toda persona debe seguir aprendiendo toda su vida, y con mayor razón un científico, ¿ya? Entonces, por eso es que esto es bien importante, ¿ya? Y sobre todo, es importante también cuestionarse, ¿no? Cuestionar lo que sabemos nosotros y cuestionar a la ciencia misma, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Como les decía hace un rato, ¿no? Que nosotros lo que sabemos lo hemos aprendido, ¿no? Muchas veces porque lo hemos leído que se hizo así de esta forma o de otra forma, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si eso mismo, ese mismo fenómeno, por ejemplo, se observa ahora con un equipo mejor, de una manera más integral, de una manera, no solamente equipo humano, sino también equipos, en el sentido de la parte de, digamos, electrónica, ¿no? De aplicaciones instrumentales, ¿no? ¿Ya? Y resulta que todo cambia. Ese, ese conocimiento que teníamos ya no es el mismo, ya no es así, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos que siempre cuestionar lo que sabemos. No es un conocimiento absoluto, es relativo, porque depende de cómo se hizo, cómo se obtuvo y con qué instrumentos de medida se evaluó, ¿no? Y desde qué puntos de vista se evaluó también, ¿no? Si está sesgado o no está sesgado, ¿no? Entonces, nos corregimos, ¿no? Mutuamente, nos corregimos. Nosotros estamos para mejorar el conocimiento científico. O sea, el conocimiento no es que sea nuestro, sino que digamos que nosotros hemos llegado a unas conclusiones, pero
que no necesariamente son absolutamente perfectas, ¿no? Alguien nos puede decir, oye, mira, te falta esto, ¿no? Por ejemplo. Y debemos tener, digamos, saber corregirnos también, ¿no? Eso es importante. Saber corregirnos mutuamente, o sea, con respeto, ¿no? Pero no maltratarnos, ¿ya? No maltratarnos unos a otros, eso también es importante. O sea, la corrección no tiene por qué ser de una manera, pues, tosca, ¿no? De una manera salvaje, ¿no? No estamos para matarnos unos a otros, sino estamos para ayudarnos y corregirnos para poder encontrar lo que realmente debe ser, ¿no? ¿Ya? Lo mejor posible como resultado de una investigación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que las personas que están de jurados, ¿no? Sean, sean toscos, ¿no? Simplemente sabe que, mira, yo he visto que estás haciendo esto y me parece muy bien, ¿no? Pero te falta tal aspecto, ¿no? Pues te recomiendo que consideres tales aspectos para que complementes lo que estás haciendo, ¿no? Pero de esa manera, respetuosa, se pueden hacer las cosas y no generar por gusto problemas entre las personas. Eso es muy importante. Las formas, cómo se hacen las cosas, son muy importantes, ¿no? Tenemos que ser humanos ante todo, ¿ya? Humanos, y también es una forma de ética, ¿no? Porque nosotros no estamos para matarnos entre nosotros, sino para ayudarnos, ¿no? Y entonces de esto, de todo este tipo de actividades, ¿no? Va a depender que la ciencia sea una ciencia viva, ¿no? No una ciencia muerta, porque si fuera que todo se acepta como que es un conocimiento absolutamente cierto, ¿no? Que no hay nadie que lo pueda refutar, entonces no se trataría de una ciencia, sino de una religión o algo así, ¿no? Algo dogmático. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia? ¿Ya? Por eso es que si ustedes ven que yo me equivoco, me pueden corregir, no hay problema, ¿ya? No hay ningún problema. Ustedes tienen que superar a sus maestros, ¿ya? Ese es justamente el objetivo, ¿no? Que la ciencia avance de esa forma. Entonces, ¿qué dice nuestro amigo Bunge, Mario Bunge, que ya les había mencionado hace un rato, ¿no? Lo que les había, lo que había copiado anteriormente, ¿no? Dice, la ciencia no es solamente un cuerpo de conocimientos, ¿ya? Este es otro pensamiento, ¿no? La ciencia no es solamente un cuerpo de conocimientos, es una actividad de investigación que se da en una sociedad en el curso de la historia, ¿no? O sea, no es que se da en un momento de la historia y eso sirve para mantenerse toda la vida en lo mismo, ¿no? ¿Ya? No es así, se da en el curso de historia, es continua, ¿ya? Hay aspectos conceptuales, empíricos, este es el conocimiento directo de la realidad, sociales e históricos, así como filosóficos y éticos, ¿no? Entonces, todo eso es parte de la investigación científica, ¿no? Todos son aspectos distintos, ¿no? Después, la ética del investigador relacionada con la búsqueda de la verdad, ¿no? La coherencia y la claridad, con la propiedad común de los conocimientos y con no usar el saber para dañar. Esto es lo que les mencionaba a ustedes, ¿no? No usar el saber para dañar. Siempre tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? No se considera investigador científico a quien viola el principio de la ética, ¿no? Repitiendo esta porque es muy importante, ¿no? En la ciencia valen las reglas del discurso y del debate racional, ¿ya? Miren, ¿eh? No se admiten la contradicción, los círculos viciosos ni la imprecisión, ¿ya? La contradicción se dice que, por ejemplo, ¿no? Que como les mencionaba hace un rato, ¿no? ¿Qué pasa si yo enseño y digo que se debe respetar el ambiente, ¿no? Que se debe conservar la naturaleza, ¿no? Y no se debe contaminar. Pero sin embargo, cuando voy al laboratorio, hago todo lo contrario, ¿no? Trabajo en el ambiente lleno de vapores, de gases, de los ácidos. La campana no funciona bien, pero igualito sigo trabajando allí de la misma manera, ¿no? Entonces, eso es una contradicción, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo decir con una mano que no hay que hacer esto y con la otra mano sí lo hago. O como el niño que dice,
tocan la puerta a un cobrador, por ejemplo, ¿no? Que el papá o la mamá deben algo, ¿no? Y la mamá le dice, oye, no, 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 dile que no estoy, ¿no? Ese tipo de cosas son contradicciones, ¿no? O sea, uno no le puede después al niño exigir que diga la verdad si el papá le enseña a mentir, ¿no? Y aprueba la mentira. Entonces, esto es lo que es importante, ¿no? Debemos ser congruentes, o sea, no debemos ser contradictorios en lo que nosotros hacemos y decimos, ¿ya? Esto es esencial, ¿ya? No, no contradecirnos. Entonces, los ciclos viciosos, o sea, estar dando vueltas en el mismo lugar, ¿no? Tampoco no es indicado. Uy, están haciendo mucho bulla, ¿no? Y tampoco no ser precisos, o sea, palabrear y palabrear tampoco no es correcto, ¿ya? Se admiten este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cosas se admiten al comienzo, cuando se va a hacer una investigación, cuando se inicia recién, ¿no? Pueden haber imprecisiones, porque todavía no se define bien el objetivo, ¿no? Y la idea, ¿ya? Entonces, miren, ciencia e investigación, ¿no? Los conocimientos científicos no son absolutos, ni permanecen constantes, porque las teorías van cambiando, como les estaba mencionando hace un ratito, ¿no? ¿Ya? Ninguna ciencia auténtica permanece constante. O sea, que tenga las mismas creencias todo el tiempo, no. ¿Ya? La ciencia perenne es una ilusión. Están viendo por acá, están trabajando. No sé si me escuchan bien o hay un ruido de fondo. Sí, se escucha, profesora. ¿Sí me escuchan ya? Ah, ya, perfecto. Entonces, la ciencia siempre se va cambiando. ¿Ya? Que todo permanezca igualito es algo falso, ¿no? No tiene sentido. ¿Ya? Para cumplir con sus propósitos, la ciencia emplea mediciones. Están pasando unos camiones. Emplea mediciones, ¿ya? Y esas mediciones van a ser mediante determinados equipos. Miren ustedes, nosotros cuando empezamos recién a estudiar, primer año, no había calculadoras todavía en Lima, ¿no? Y utilizamos una regla de cálculo, ¿ya? Y yo me acuerdo que tenía mi pequeña regla de cálculo y podíamos sacar de ahí con alguna precisión los cálculos, pero no salían pues muchos decimales. Y después ya salió las calculadoras. Entonces ahí me compré mi calculadora y era mucho más fácil, ¿no? Entonces se dan cuenta ustedes como algo tan sencillo como eso, ¿no? O una balanza, por ejemplo, analítica. Miren, cuando en la empresa fabricábamos el polímero, el poliéster, ¿no? Grado fibra primero y después grado botella, para hacer las botellas de PET. Entonces, había una medición que era muy importante, que se hacía mediante unos equipos, ¿no? Un equipo que se llamaba calorímetro diferencial de barrido, ¿ya? Pero para poder trabajar con este calorímetro diferencial de barrido, se necesitaba una balanza de mayor sensibilidad que las balanzas usuales. Era una balanza que no tenía hasta 100 milésimos de gramo. ¿Por qué? Porque los pesos que teníamos que tomar de muestra eran súper pequeños, ¿ya? Eran alrededor de 7 miligramos, si mal no recuerdo, algo así, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes que eso lo pesáramos en una balanza que tiene solamente hasta 10 milésimos, que es la balanza tradicional analítica, que tiene 0,0001, digamos, gramos de sensibilidad. Pero acuérdense ustedes que la medición que da el último decimal es prácticamente incierta, ¿no? Ahí está la incertidumbre. Si ustedes pesan algo varias veces, ¿no? Con la balanza analítica, se van a dar cuenta que el último decimal varía. Aunque el objeto pesado sea inerte y aunque ese objeto se haya cogido con pinzas y todo, el peso del último decimal va a variar. Y generalmente puede variar hasta en 3 unidades y hasta a veces hasta más, ¿ya? Dependiendo también del medio en el que se encuentra la balanza. Por ejemplo, si hay muchas vibraciones del piso, ¿no? Si no está si esta balanza no se encuentra, uy, los camiones pasan, si esta balanza no se encuentra en una mesa especial, porque si ustedes se han dado cuenta, las mesas de balanza son especiales,
Para la balanza analítica se requiere una mesa aislada de las vibraciones. No puede estar tampoco pegada a la pared, ¿ya? Y tiene que estar aislada también del ambiente mismo, de las corrientes de aire, también un poco de la luz. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no? Son importantes. Entonces, antes que llegue ese equipo nuevo, ese calorímetro diferencial, no había esa balanza y había un equipo antiguo que parecía como un tremendo cajón, que estaba ya descartado, ya no servía. Y las mediciones se habían hecho antes con siempre la balanza normal. Pero de hecho que el método actual, que era mucho mejor, exigía la compra de una balanza, como les digo, de 100 milésimos de gramo, que costaba muchísimo más. Y se hizo la compra, pues. Se hizo la compra de esta balanza y tenía que estar en un lugar especial también, ¿no? Bueno, esa balanza ya pasó a otro laboratorio porque ya no se continuó con este trabajo, pero imagínense ustedes que pesar muestras de 7 miligramos no se pueden hacer, no puede ser aceptable el error que tendría, ¿no? La enorme incertidumbre que tendría en una balanza de 10 milésimos. Tiene que ser de 100 milésimos, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Entonces, esos valores que se obtenían antes eran valores no muy confiables, ¿no? Los valores estaban mucho mejor cuando se compró la balanza adecuada, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, especifica condiciones de observación, ¿no? O sea, nosotros decimos, esta medición se ha hecho en tales condiciones, ¿no? Tales condiciones, de tal forma que esto pueda ser reproducido y comprobado, ¿no? Y también estas condiciones podrían tener alguna influencia sobre ese resultado, ¿no? Como les decía hace un rato, no sé si habrá escuchado Raúl, les decía hace un rato que, digamos, eh, se había encontrado que muchas cosas, digamos, descubrimientos se habían hecho aislando al objeto de observación de su medio, del medio en el cual se produce. Y de esa manera se había hecho simplificaciones, ¿no? Que no aportaban digamos, a la verdadera realidad, ¿no? Entonces, por esa razón, era necesario que se vieran nuevamente, se hicieran nuevamente, pero sin aislarlas, ¿no? Porque son parte de un fenómeno mayor, ¿no? De un ambiente mayor. Entonces, ese tipo de formas de hacer la observación, prácticamente descontextualizadas, ¿no? No permite tener sacar conclusiones, obtener conclusiones verdaderamente válidas, ¿no? Después efectúa experimentos y busca la generalización. O sea, cuando se efectúa el experimento, ¿no? Es posible que esto se aplique de manera más general, ¿no? ¿Ya? Y esto constituye un estudio sistemático, ¿no? Que es muy importante, que se caracteriza por corregirse a sí mismo. O sea que la investigación científica siempre tiene que estar abierta a la autocorrección, ¿no? Y a la corrección, ya sea de uno mismo o por otras personas, ¿no? ¿Ya? La teoría, ¿no? Es el primer intento de explicar de manera racional y lógica los hechos, ¿no? Es el primer intento de explicación racional y lógica de los hechos. No es una simple especulación de ideas. O sea, cuando esa generalización de la que están hablando acá, ¿no? Prácticamente es la teoría. Es lo que uno dice, ¿no? Eh, a consecuencia de digamos, una determinada serie de experimentos, ¿no? Uno obtiene una conclusión, ¿no? La más importante, la más trascendente, y genera una teoría para poder explicar lo observado, ¿no? ¿Ya? De manera lógica, racional y sustentada, ¿no? ¿Ya? Que se basa en otras teorías que sí tienen, pues, que han sido comprobadas, ¿no? ¿Ya? Y que no es una simple especulación de ideas, ¿no?
Entonces, dice, pero ¿qué pasa? La teoría no siempre es verdadera. La teoría una teoría no siempre es verdadera. Y debe ser sometida a prueba o verificación, ¿no? Justamente por eso es que se requiere la investigación, para poder verificar, ¿no? Comprobar esta teoría, ¿no? Comprobar lo que nos estamos diciendo, ¿no? Es como la teoría es como la hipótesis, ¿no? ¿Ya? La ciencia incluye el campo de hechos y teorías que ya han sido validadas de manera causal y sistemática. Sin embargo, las teorías están en permanente dinamismo, ¿no? O sea, están en permanente dinamismo. Este dinamismo y la búsqueda de perfección del pensamiento humano se denomina teoría científica, ¿no? O sea, es prácticamente es una búsqueda permanente, es como un camino, ¿no? Un camino, como decía el poeta Alberto Machado, ¿no? Es un camino que no está asfaltado, ¿no? Se hace camino al andar, ¿no? ¿Ya? Ese es el camino de la ciencia, se hace camino al investigar, ¿ya? Entonces tenemos que hacer un camino al andar, o sea, una ruta propia. No es, no es caminar sobre una vereda hecha, ¿no? ¿Ya? Se puede caminar sobre la vereda hecha para buscar evidencias o buscar este, cómo comprobar lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que estamos tratando de decir, basándonos en lo anterior, pero siempre y cuando tenga sustento lógico, ¿no? Entonces, lo que es en conceptos de ciencia, vamos a revisar algunas cosas, ¿no? Algunos conceptos de ciencia desde puntos de vista distintos, ¿no? ¿Ya? Porque no hay un acuerdo general, ¿no? Una definición absoluta sobre la definición de la ciencia, ¿no? Entonces vamos a ver algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de las reglas que rigen los fenómenos del universo. Esa es una definición, ¿no? Bastante amplia, ¿no? Búsqueda de las reglas que rigen los fenómenos del universo. Y muy bonita, ¿no? Después acá tenemos otra. La aplicación de ciertas reglas de procedimiento e investigación que constituyen el llamado método científico. Ese es otro punto de vista, ¿no? Un poco más específico, ¿no? ¿Ya? La actividad de investigar con el afán exclusivo de conocer, asociada frecuentemente con las universidades, institutos de investigación básica. Ese es ¿no? Otro punto de vista, ¿no? El conjunto de actividades de investigación y aplicación en la práctica, ¿no? De los conocimientos científicos. Esto es todo el campo de la ciencia y la tecnología. A ustedes no sé si les gustaría ver cuál definición les gusta más. No sé si les interesaría decirme cuál de las cuatro, digamos, los 4 puntos de vista de lo que es una ciencia, de lo que es la ciencia, les parece más completo o más general y que involucra todo, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, ustedes léanlas por sí mismos y me dicen a ver cuál de ellas les parece más adecuada, ¿no? Justo estaba leyendo, profesora, y de las 4 frases, mm, la última creo que es un poco más completa. Sí, ¿no? Me convence un poco más. Abarca más en lo que nos deberíamos enfocar. Claro, o sea, en el tipo de actividad que vamos a hacer nosotros, ¿no? Exacto. Ajá, ya, muy bien. La cuarta, profesora, es la que resume más, ¿no? Y Sí, es a ¿no? donde creo que más debemos estar orientados, nosotros Ajá, que como químicos, como calidad de investigadores que deberíamos siempre habernos inculcado, eso creo que es. sí, ¿no? O sea, la que está en verde, ¿no? Sí, profesora. Es el conjunto de actividades de investigación y aplicación en la práctica de los conocimientos científicos. Esto es todo el campo de la ciencia y la tecnología, claro, ¿no? Está interesante. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el objeto de estudio y las funciones de la ciencia, ¿no? Miren, acá también vamos a ver qué nos dice un señor Torres, ¿no? En el año 2000, dice, el objeto de estudio de la ciencia viene a ser la naturaleza, la sociedad y el pensamiento.
Me parece bien interesante, no sé qué les parezca a ustedes, pero a mí me parece bien bonito. Dice, el objeto de estudio de la ciencia viene a ser la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, ¿no? Y según Sanz, un peruano, ¿no? Dice, las funciones de la ciencia son la descripción, la explicación, la predicción y la aplicación científica. O sea, él es un poco más preciso, ¿no? O sea, más, digamos, hace una definición, digamos, como más precisa de lo que quiere decir con la ciencia, ¿no? El otro habla más del objeto, ¿no? Del estudio de la ciencia, ¿no? Que es, cuáles son digamos, qué cosa estudia la ciencia, ¿no? La naturaleza, la sociedad y el pensamiento, ¿no? Entonces está abarcando los diferentes tipos de objetos de estudio, ¿no? De la ciencia, ¿no? Y Sanz dice, las funciones de la ciencia son la descripción, la explicación, la predicción y la aplicación científica, ¿no? Entonces son dos cosas interesantes, dos aspectos del objeto de estudio y las funciones de la ciencia, ¿no? Entonces ahora dice, vamos a ver qué cosa es, en qué consiste la descripción. Dice, relatos sobre las propiedades de los hechos, ¿no? Obedece a las interrogantes qué, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ocurre, ¿no? ¿Cuándo ocurre? ¿Y en dónde? Por ejemplo, ¿no? O sea, es una forma de responder esas preguntas, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego sigue la explicación, ¿no? O sea, otra de las funciones de la ciencia. Dar explicaciones, ¿no? Acerca de fenómenos, ¿no? Y se define y describe las relaciones causales entre los fenómenos y los hechos, como cuál es la causa de la caída de un cuerpo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la causa de la caída de un cuerpo, ¿no? Porque los cuerpos no siempre caen. Por ejemplo, si estamos en la luna, no necesariamente cae el cuerpo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre la luna y la Tierra, ¿no? Muchas preguntas se pueden hacer, ¿no? La predicción, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos pronosticar, ¿no? Pronosticar lo que va a suceder. O sea, no porque tenemos una bola de cristal, ¿no? Sino porque hay un análisis de tendencias, ¿no? Dice, en base a teorías basadas en hipótesis comprobadas o al establecimiento de un nuevo conocimiento, ¿no? Por ejemplo, también puede ser por tendencias, ¿no? Si uno va observando el crecimiento, por ejemplo, de una población, ¿no? Se va observando el crecimiento de una población, ¿no? El crecimiento demográfico, y uno dice, bueno, al año 2030 vamos a ser tantos habitantes, más o menos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas están en este campo, ¿no? En este rubro. Dice, por ejemplo, ¿no? ¿Qué relación existe entre el hábito de fumar y el incremento del cáncer de pulmón? Ese es otro, digamos, otro tipo de predicción, ¿no? Pero, por ejemplo, les digo, ¿no? Que esto también es estadístico, o sea, no es que sea absoluto. Yo conozco gente que fuma desde hace años, ¿no? Y sin embargo, no tiene cáncer de pulmón. Ustedes dirán, qué raro, ¿no? Pues parecería que está contradiciendo a lo que se piensa realmente, pero no es así, porque las personas no somos iguales y no tenemos las mismas actividades. Esta persona, por ejemplo, hace trabajo físico y deporte digamos, intensamente. Entonces, esa podría ser la explicación de por qué, a pesar de fumar, ¿no? No tendría cáncer de pulmón, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Y vive en una zona donde hay muy poca contaminación, en una playa. Entonces, ese tipo de cosas hacen que lo que uno podría decir en forma general, ¿no? Que el hábito de fumar te va a conducir al incremento de cáncer de pulmón necesariamente, no en todos los casos, ¿no? En algunos casos sí, en otros casos no, pero de hecho que el hábito de fumar es malísimo, ¿no? Inclusive es un contaminador ambiental tremendo, ¿no? Después la aplicación científica, ¿no? Es la cuarta función, digamos, de la ciencia según Sanz. Dice, uso del conocimiento científico para propósitos prácticos, resolver problemas, generar bienestar y seguridad en la población. Esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿sí o no?
¿no? Aplicación científica sería nuestra función en este caso, ¿no? La función que lo que queremos hacer nosotros es una aplicación científica. Vamos a hacer, por ejemplo, uso del conocimiento científico. En el caso de Olenka, por ejemplo, ¿no? Está buscando resolver problemas, ¿no? Un problema que realmente es bien, digamos, muy generalizado, muy grave, ¿no? Que contamina los ecosistemas marinos. Imagínense ustedes toda la costa de Perú y del mundo, ¿no? Las cosas, en lugar digamos, descontaminar el agua de los desagües, ¿no? Antes de verterla al mar, ¿qué hacen? Preparan una tubería grande que le llaman emisor submarino y lo mandan al mar libremente, como si fuera el mar que debe resolver todos los problemas, ¿no? Que debe hacerse cargo de la contaminación que hacemos nosotros, ¿no? Que generamos nosotros, mandándolo al alta mar, alegremente, ¿no? De manera irresponsable. Entonces, eso no es así. O sea, nosotros tenemos que ser críticos de la realidad para poderla mejorar. Porque si creemos que todo está bien, no vamos a mejorar nada, ¿no? Después, por ejemplo, en el caso de, de Raúl y el proyecto de Raúl y el proyecto de Víctor, ¿no? Tenemos nosotros en el Perú un gran problema, que es lamentablemente la restricción en los reactivos que podemos comprar libremente. Todos los reactivos deberían ser comprados libremente, no simplemente lo que se podría prohibir sería pues lo que hace daño absolutamente, ¿no? Pero ¿cómo, cómo se va a desarrollar la ciencia, la tecnología y todo esto y la industria si la misma SUNAT, que en este momento es la que pone las restricciones por mandato del gobierno central, ¿no? O por las leyes que establece el Congreso, no sé, habría que ver bien el fondo de esto, que los productos, determinados productos químicos, estén prácticamente restringidos su comercialización, ¿no? ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que entre sus usos está el uso posible en la fabricación de drogas, de la cocaína, por ejemplo. Pero se ignora que es un reactivo necesario para muchas cosas, ¿no? Inclusive como producto industrial, no solamente como reactivo. Entonces, esas restricciones también hacen que no se pueda, y que suban los costos inclusive de muchos equipos, muchos reactivos, y también hasta de los kits analíticos. Por ejemplo, disponer de un kit analítico para la dureza de agua, ¿no? Sin tener que llevar amoníaco y estas cosas, y cloruro de amonio, es esencial, porque se puede, y ni ácido clorhídrico, con esas cosas, se puede trasladar de manera segura. Por ejemplo, lo que hemos utilizado en la práctica de este año, hemos utilizado ácido sulfámico, que es un ácido sólido, ¿no? Y que puede ser, digamos, trasladado fácilmente a cualquier parte, a diferencia del ácido clorhídrico, por ejemplo, que es un ácido muy, digamos, difícil de trasladar, ¿no? Y que, imagínense ustedes, tendrían que estar preparada una solución de ácido clorhídrico diluida para poderla manipular en un ambiente un ambiente natural, en un kit, incluido en un kit, ¿no? Igual si fuera ácido nítrico, peor todavía, pues, ¿no? Porque encima de ser fumante es un ácido oxidante, ¿no? Y entonces, poder hacer, digamos, un kit analítico seguro, ¿no? Más seguro, y que permita poder monitorear, por ejemplo, in situ, ¿no? La contaminación ambiental, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Les comento esto porque en el caso de los trabajos que estamos haciendo en investigación B, que lamentablemente no nos han dejado llevar este ciclo, hay uno que es hacer un kit
para determinar metales pesados en conjunto, expresados como plomo, en aguas contaminadas, como les mencionaba, del Río Negro. Y también un kit para determinar hierro, ¿no? En las mismas aguas. Y si hacemos ese kit, si logramos hacer esos dos métodos, que está a cargo de una de las chicas, ¿no? De mi grupo, de investigación B, si logramos hacer ese kit, nosotros podríamos, digamos, mejorarlo al punto tal que se pudiera proporcionar estos kits a la población de las regiones altoandinas que están siendo afectadas por los drenajes ácidos de roca, para que ellos puedan monitorear la calidad del agua que ingresa y la calidad del agua que sale de su sistema de tratamiento de aguas, ¿no? Y puedan saber si es que esa agua está apta para ser consumida, ¿no? O tiene que pasar por un proceso adicional de tratamiento, ¿no? Entonces pueden así ir monitoreando la calidad tanto de su sistema de tratamiento como la calidad del agua resultante. Entonces, se dan cuenta ustedes que todo este tipo de trabajos, ¿no? Están orientados justamente a resolver problemas, ¿no? Generar bienestar y seguridad en la población, ¿ya? Entonces, ese es el tipo de trabajos que que nosotros tomamos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece acerca de lo que hemos dicho? A ver, Víctor, ¿qué dices tú? ¿Qué dices, Víctor? Me parece interesante, profesora, lo que acaba de decir. Está bueno, ¿no? Sí, está muy bueno. Es que tenemos que tener un sistema para poder, digamos, contribuir, ¿no? Contribuir a nuestra sociedad, contribuir a resolver los problemas de la sociedad y también Claro. del ambiente, ¿no? Bueno, nosotros Sí, somos, ¿no? la investigación no solamente acaba cuando terminas de proponer tu idea, sino que también tenemos un labor social que Claro, debemos cumplir. sí, ¿no? Entonces, mira, con estos dos métodos que ustedes tienen allí, ¿no? Que van a ustedes a hacer, y con los otros métodos que tenemos para de metales pesados, ¿no? Expresados como plomo, porque hay un kit analítico que utiliza el ion sulfuro, ¿ya? El ion sulfuro a un pH 3, más o menos, ¿no? pH 3, 3 y 4, con ácido acético, permite precipitar a la mayoría de metales pesados, ¿no? Que son considerados tóxicos, como sulfuros, ¿ya? Y como patrón se utiliza el ion plomo, ¿ya? Y entonces estos caen como lo hacíamos en Quali, ¿se acuerdan? ¿No? Pero a este pH y en conjunto se expresan como plomo, o sea, metales pesados expresados como plomo. No es que sea plomo solamente, ¿no? Pero sí se expresan así, ¿ya? Entonces es un método antiguo de la farmacopea, pero nosotros no queremos generar el sulfuro digamos, a partir de un sulfuro de hidrógeno o de pirita, sino queremos ver la forma de obtener el sulfuro de una manera tal que sea seguro, ¿no? Entonces, han hecho un cambio de ese método antiguo y han utilizado tioacetamida, ¿ya? Pero la tioacetamida también es tóxica y no se consigue. Hemos tratado de ubicarla, pero no hay tioacetamida en el mercado nacional, hasta el momento no hemos encontrado, ¿no? Pero también es tóxica. Entonces, queremos ver la generación de ese ion sulfuro a partir de la hidrólisis de algún otro compuesto que sea, por ejemplo, que tenga azufre, por ejemplo, la tiourea, ¿no? Ver si es que es factible a partir de tiourea o de otro que pueda ser, por ejemplo, un aminoácido sulfurado, ¿no? U otro compuesto, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Entonces, eso les quería comentar, ¿no? Estamos trabajando en varias cosas interesantes, ¿no? Y sobre todo importantes, ¿no? Ahora, ¿cómo se clasifica la ciencia? ¿No? Entonces, como ustedes entenderán que para clasificar siempre hay distintos criterios, ¿no? A veces han tomado, los camiones están tomando
como ruta, la calle de mi casa. Terrible, qué barbaridad. Bueno, entonces, a pesar de que nos hemos quejado a la municipalidad, sigue lo mismo. Entonces, vamos a ver, la clasificación de la ciencia según diferentes criterios. Por ejemplo, hay uno que dice que se clasifica en ciencias básicas, ¿no? Que están, como las matemáticas, la física, ¿no? La química y la biología, que son ya sea puras, ¿no? O aplicadas, ¿no? O técnicas, ¿no? ¿Ya? Entonces, en matemáticas son más que nada puras, pero también hay aplicaciones que tienen los matemáticos, ¿no? Y por el objeto de estudio, ¿no? Pueden ser ciencias naturales, ¿no? Donde están la física, la química, la biología, ¿no? Y ciencias humanas, como las ciencias sociales, ¿no? Que estudian a la sociedad y el pensamiento, ¿no? La evolución de las ideas, por ejemplo, ¿no? Cómo han ido cambiando las ideas con respecto a un determinado asunto, ¿no? Por ejemplo, historia de las religiones y cosas así, ¿no? La tipología más eficiente y con mayor aceptación en la comunidad científica es la que clasifica la ciencia según 4 principios ordenadores, ¿no? Este es otro enfoque, ¿no? Otra clasificación. Dice, naturaleza del objeto de estudio, ¿no? O sea, este es por la naturaleza del objeto de estudio. Después, por el método de comprobación de las proposiciones, ¿no? De las proposiciones. El criterio de verdad y el carácter de los enunciados. O sea, esto es lo que vamos a ir viendo nosotros, ¿no? ¿Ya? Naturaleza del objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales, ¿no? La naturaleza es el objeto de estudio, ¿no? Y puede ser enfocado de la física, por la química o por la biología, ¿no? Puede ser un tema relacionado con cada uno de estos ¿no? El método de comprobación de las proposiciones, cómo es que se hace, cómo es que se comprueba, ¿no? ¿Ya? Esto lo vamos a ver pronto. El criterio de verdad, ¿no? ¿Cómo es que vamos a establecer qué tan valedero es esto? Y el carácter de los enunciados. Entonces vamos a ir viendo esto, ¿no? Las clasificaciones de Mario Bunge y de Rodríguez Rivas son las más certeras según el autor de este libro, ¿no? ¿Ya? Mario Bunge y Rodríguez Rivas. Entonces dice clasificación de la ciencia según Mario Bunge, ¿no? Es un gran pensador, ¿ya? Clasifica por ideas y hechos, ¿no? Esto conduce a diferenciar entre ciencias formales y ciencias fácticas, ¿no? Entonces, estos términos son los que más se emplean, ¿no? Ciencias formales, ¿qué son? Y se trabajan con símbolos ideados por los científicos, aunque no explícitamente sobre hechos y objetivos. Son racionales y sistemáticas, ¿no? Por ejemplo, los símbolos matemáticos, ¿no? Y se usan el método clásico, el inductivo y el deductivo, para establecer la relación entre sus signos y sus símbolos. Usan variables lógicas. Su coherencia se basa en la lógica formal. No sé si ustedes han llevado lógica en filosofía y lógica en el colegio. Chicos, No, no han llevado, ¿no? bueno, lo llevé cuando me preparé, pero hace años. Ah, en el colegio no. En la academia. En la academia nomás. No, ajá, en la academia. Uy, uy, uy. Nosotros llevábamos eso en el colegio. No, en la academia, sí. Miren qué pena, ¿eh? En la academia. Qué pena, porque la filosofía y la lógica son muy importantes, ¿no? Y nosotros estudiamos en el colegio, y yo recuerdo mucho a una profesora que me enseñó filosofía, lógica y religión. Era una profesora que era abogada y filósofa. Muy, pero muy buena, muy buena. Ella, algo que recuerdo siempre de ella era que nos enseñó sobre las falacias. No sé si ustedes saben lo que es una falacia. Chicos, digan, no hay problema, si no saben, no importa, lo vemos ahora. ¿Saben qué es una falacia? Raúl, Una falacia. mm, Ah, ¿saben lo que es una falacia? Sí me acuerdo, una pero mentira, algo así. Algo no, no estoy realmente segura. No es una no, mentira. Ya. es algo que damos por hecho. O sea, es ¿Ah? algo que damos por hecho, es algo que Claro, damos por sí, hecho, sí, sí, pero sí. no es, o sea, no Exacto, necesariamente es verdad. exacto. Ajá, tú lo has dicho, exactamente. Mira, yo me acuerdo mucho que habían varios tipos de falacias, ¿ya? Entonces, cuando la gente acepta algo, por ejemplo, cuando lo dice una persona que tiene autoridad, ¿ya? Esa se llamaba falacia de autoridad. Por ejemplo, supónganse que
que yo digo algo que no es correcto, que yo me equivoque, ¿no? Pero la gente, sin pensar mucho, sin ahondar en el asunto, como yo lo he dicho, y tienen una opinión, digamos, una opinión muy alta de mí, por ejemplo, ¿ya? Por decir, ¿no? Por decir un ejemplo, me creen. Pero no necesariamente lo que dije es correcto, ¿ya? Entonces, eso pasa con mucha frecuencia, lamentablemente, y eso es lo que nosotros debemos evitar, por ejemplo, en la ciencia. No porque lo haya dicho tal persona o tal otra, es cierto, no es así, ¿ya? La persona puede decir muchas cosas y se puede equivocar. Por ejemplo, yo escuché a una persona que es muy buena, tiene muchos aciertos, ¿no? Y que habla en la radio, dice cosas muy buenas también, ¿no? Muy, muy importantes, pero en una de ellas se equivocó. Dijo, por ejemplo, que cuando se utilizan sales de aluminio en el tratamiento de agua, se aumenta el aluminio, cosa que no es cierta, ¿no? Cuando se utilizan sales de aluminio en el tratamiento de agua o sales de hierro, ¿no? Que son coagulantes floculantes, más bien baja el contenido de aluminio, ¿ya? Y se los digo porque yo he trabajado en la empresa donde yo trabajaba, fabricábamos el sulfato de aluminio, fabricábamos policloruro de aluminio. Y si el tratamiento está bien hecho, no tiene por qué aumentar el contenido de aluminio, sino más bien bajar. Si el tratamiento estuviera mal hecho, sí, sí aumenta. Pero si está bien hecho, no. Y se supone que las personas que hacen tratamiento de aguas en esas empresas trabajan bien. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, que se agrega, por ejemplo, sulfato de aluminio, que es lo más utilizado, ¿no? El sulfato de aluminio se va a descomponer, como les explicaba hace un rato, y se van a formar esos coagulitos iniciales de hidróxido de aluminio, y ese hidróxido de aluminio, en caso de que hubiera, por ejemplo, aluminio presente en solución, también lo va a arrastrar también. Pero solamente en el caso de que hubiera exceso de coagulante floculante y un pH inadecuado, ¿no? Más ácido o más básico, se disolvería el sulfato de aluminio y aumentaría el aluminio en el agua, ¿ya? Ese es el caso, que es un caso que generalmente no se debe dar, por lo menos en las aguas que tienen cierta alcalinidad, ¿ya? Por eso que la alcalinidad del agua es muy importante, ¿ya? Que el agua tenga alcalinidad de reserva es lo mejor que puede haber para el tratamiento de aguas. Cuando el agua es ácida como las aguas de selva, ahí sí hay problema, ¿no? Ahí sí hay problema y ahí tienen que hacer, digamos, un tratamiento de aguas con mayor número con mayor cantidad de coagulantes y de auxiliares, ¿ya? Pero como les digo, no se puede generalizar, ¿no? De que usar el sulfato de aluminio o sales de aluminio va a aumentar el aluminio en el agua. Eso no es cierto. Más, más aumenta en el aluminio en el organismo el uso, por ejemplo, de ollas de aluminio, que no se deben usar ollas de aluminio, ¿ya? Las ollas de aluminio se atacan fácilmente con los ácidos de los mismos alimentos, ¿ya? Y no se debe usar ollas de aluminio para cocinar, ¿ya? Preferir usar ollas de fierro enlosado o de acero inoxidable, ¿no? ¿Ya? Entonces este es un comentario nada más para que ustedes tengan una idea de la importancia que tiene la parte filosófica, cómo sustenta a las ciencias, a la ciencia, ¿no? O sea, el estudio de la ciencia. Es el estudio, por ejemplo, de este tipo de falacias, ¿no? No recuerdo las demás, pero sí habían varias falacias y es importante conocerlo, ¿no? Y no caer en ello, ¿no? Porque, por ejemplo, hay casos en los cuales los científicos no se comportan como científicos, sino que tienen digamos, un equivocado espíritu de cuerpo, ¿no? Que obedece a otros intereses y que, digamos, dicen cosas que no son, ¿no? Dicen, por ejemplo, que tal producto no se puede utilizar porque es fatal, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y no siempre es cierto, ¿no?
no siempre es cierto. A veces obedecen digamos, a instituciones con intereses económicos muy fuertes, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa parte en donde ya han perdido hasta la ética, porque se han puesto al servicio de intereses que no son los intereses de la población, sino que son intereses económicos y de poder, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas es lo que es importante que ustedes sepan, ¿no? Que el verdadero científico no debe sucumbir ante ese tipo de cosas porque si no, simplemente deja de ser científico para convertirse en una persona al servicio de intereses subalternos, ¿ya? Entonces, ese es algo que yo les quiero recalcar, ¿no? Y resaltar porque el científico debe ser siempre ético, ¿ya? Su búsqueda es la búsqueda de la verdad, no es tapar la verdad, ¿ya? Entonces, eso es importante, no es tapar la verdad para poder favorecer intereses determinados, ¿ya? No sé si ustedes tengan algo que puedan opinar acerca de esto, pero me gustaría escuchar su opinión, ¿no? ¿Qué dice Raúl? ¿Estás por ahí, Raúl? ¿Raúl? Sí, estoy, profesora. ¿Sí? ¿Qué te parece lo que les he dicho? No es cierto, profesora, no se debe. Muchas veces, por ejemplo, se ve este tipo de cosas en laboratorio, ¿no? Sí, Que algunas veces por velar por los intereses de una empresa, por ejemplo, sí, se obvian ciertos procedimientos, ¿no? Que en verdad no debe ser, ¿no? Como científicos, nosotros científicos debemos saber lo que se debe hacer, pues, ¿no? claro, claro. Sí, Por pues, ejemplo, en una empresa en la que estuve haciendo unas prácticas previamente, por ejemplo, había ciertas medidas de seguridad que se obviaban por ujú, evitar un gasto. claro. Entonces, ¿no? Y eso no es, pues, profesor. Sí, pues, sí, 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 sí. Como arrojar, Sí, por ejemplo, desechos de glicerina o así, a verterlo así por el drenaje para que se corra. Entonces, cosas como esas son sí, las que no se pueden permitir. claro, 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 claro. Sí, pues sí, lamentablemente a veces uno, por no tener otros ingresos, ¿no? Se ve forzado a permanecer ahí, pero siempre es bueno tratar de buscar la solución a eso, ¿no? Tratar de buscar la forma de solucionar ese problema, ¿no? Si es que, digamos, queremos permanecer trabajando en esa empresa, ¿no? Asumir ese problema digamos, de darle un uso, ¿no? Porque inclusive, al final, ellos van a salir ganando si se recupera eso, ¿no? Utilizarlo de alguna forma. Y te comento, Raúl, que hay nosotros hemos utilizado el método Carl Fisher. Carl Fisher es para determinar agua en trazas y utilizábamos justamente glicerina, no, no, glicol era, glicol, no es glicerina, glicol, para hacerlo, me he confundido. Glicol utilizábamos como medio, pero la glicerina se puede utilizar en otras cosas, habría que investigar, ¿no? De repente su uso como, digamos, como hacer algún otro producto en base a eso, porque justamente una de las formas de contaminar menos y de ser más eficiente y de usar, digamos, más los recursos que se forman como productos colaterales, ¿no? Los productos colaterales, es convertirlos en materia prima para otro proceso, ya sea que lo uses en ese proceso, en esa empresa o en otra, ¿no? Y eso se llama la economía circular, ¿no? Debemos buscar cómo contribuir a que todos los productos colaterales, porque en realidad no son subproductos, cuando se le llama subproducto, digamos, supóngase que sea, que uno quiere del jabón, perdón, que uno quiere hacer jabón, por ejemplo, ¿no? Y quiere solamente un jabón sólido, ¿no? Entonces quiere solamente la parte de los ácidos grasos y la otra parte no la quiere. Pero cuando hace la reacción química, ambos son productos. No es que uno sea el producto de otro subproducto. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Olenka.
Olenka. Sí, profesora, es que estaba cambiando de celular a la computadora. Sí, 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 no te preocupes, no te preocupes. No, mira, escúchame. Cuando tú haces una reacción química y se obtienen dos productos, los dos son productos. Claro, No son un producto y otro subproducto, ¿no es cierto? ¿Ya? claro. Entonces, ese concepto que han tomado los químicos industriales, ¿no? Los ingenieros químicos y todo esto, en los procesos, es para qué, para minimizar al otro y poderlo tratar como si fuera cualquier cosa, ¿no? Mm, Y es una tontería, porque al final, el producto inclusive hasta mejora cuando tiene la glicerina. Yo hago, por ejemplo, mi jabón a partir de la grasa que sale después de la fritura, esa grasa la dejo sedimentar y la filtro, ¿no? La filtro digamos, por varias capas de papel de filtro y tela, y tiene un aceite que no es para comer, por supuesto, pero yo hago jabón. Y no lo separo de la glicerina, simplemente hago un jabón en pasta. se Y deberían de... Claro, con hay esto algunas empresas así como dice que de repente descartan o desechan ese tipo de digamos, su exacto, producto. de sus productos, ajá. ¿No? Y en vez de descartarlos, se debería de buscar la forma de reutilizarlos. Exactamente, exactamente. Sí. Ese es justamente lo que quería decir, ¿no? O sea, el asunto es que puede ser convertido, ¿no? Puede ser purificado inclusive para ser vendido, ¿no? Como glicerina o de repente desarrollar otro producto a base de eso, ¿no? Desarrollar, inclusive, no me extrañaría que estemos importando glicerina, ¿no? Y en lugar de purificar la que nosotros obtenemos como subproducto, ¿no? Por ejemplo, para grado reactivo, ¿no? De repente la glicerina que se obtiene y que se vende como glicerina comercial, ¿no? Eh, tiene un determinado grado de pureza, pero para usos industriales, por ejemplo, ¿no? Pero para uso de grado reactivo, que cuesta mucho más, ¿no? No sé si habría que investigar el mercado, ¿no? ¿Ya? De producción nacional, digo, ¿no? No de producción, no importada. ¿No? Y así es cuestión de ver, ¿no? En qué tipo de productos se puede utilizar eso, ¿no? Después, la matemática pura y la lógica formal son consideradas ciencias formales, ¿no? Porque sus objetos de estudio son construidos por la mente humana, o sea, no son realidades que uno pueda tocar, ¿no? No se pueden tocar, son prácticamente le llaman a esto, la gente que habla de estas cosas de forma muy sofisticada, los de educación y todo, le llaman constructos, ¿ya? O sea, esos nombres se los digo para que ustedes tengan idea, porque no porque me guste mucho usarlos, sino porque son términos raros, ¿no? Son construidos por la mente humana y le llaman constructos, ¿ya? Suena un poco raro el término, pero es bueno tener cultura general, ¿no? Y después tenemos las ciencias fácticas, que son fáctico viene de hecho, ¿no? Estudian la realidad física. Primero observan los procesos y los sucesos que modifican su funcionamiento, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos observar, ¿no? Y podemos inclusive reproducir, ¿no? Luego plantean hipótesis, que son conjeturas, ¿no? Son conjeturas, son suposiciones que deben ser probadas, ¿no? Entonces, usan los símbolos que tienen valores concretos y precisos, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos, el símbolo del agua, ¿no? Perdón, la molécula del agua, el símbolo del hidrógeno, el símbolo del oxígeno, se refieren a sustancias concretas, ¿no? Su coherencia está marcada en el sistema de ideas que manejan. O sea, por ejemplo, la química es una ciencia fáctica, ¿no? La física, ¿no? La biología. Acá tenemos, dice, la química estudia la estructura, propiedades y transformaciones de la materia a partir de su composición atómica, ¿no? Ciencia química e investigación. O sea, estamos entrando un poquito en el campo nuestro, ¿no? Más específicamente, ¿no? Investigar, según Carrillo, que es otro autor, ¿no? Dice, es una manera de comprender el mundo para poderlo controlar. Un poquito controlador.
buscar nuevos conocimientos, tratar nuevos problemas para darle solución, encontrar respuestas por medio de procedimientos científicos, comprobar una hipótesis o una proposición aceptada. En realidad, esta, digamos, es una manera de comprender el mundo para poderlo controlar, digamos, controlar desde el punto de vista positivo estaría muy bien, ¿no? Pero también a veces cuando se hacen cosas así extremas, ¿no? Puede haber más problemas, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, les comento que tengo un amigo que ha trabajado 40 años en Sedapal, ¿no? Y hay cosas que se han hecho mal, por ejemplo, antes, ¿no? Y que, digamos, en Lima se alimenta de lo que viene, de las aguas que vienen digamos, de las zonas altoandinas, ¿no? Pero no solamente se alimenta por la parte, digamos, de agua superficial, sino también hay aguas subterráneas, ¿no? Y hay una serie de obras que han hecho que han prácticamente interrumpido y alterado el curso de estas aguas subterráneas, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, lamentablemente se aprenden sobre la marcha, ¿no? Pero ya son errores hechos, ¿no? Cometidos, ¿ya? Entonces, no siempre todo lo que se hace para manejar algo es acertado. Inclusive, por ejemplo, las represas, ¿no? Muchas veces son enormes obras de ingeniería que alteran el ambiente totalmente y cambian el ecosistema. Entonces, y muchas veces son tan grandes que imagínense ustedes un terremoto que cause una ruptura de un embalse tan enorme, ¿no? ¿Qué desastre tan espantoso puede ocurrir? ¿No? Inclusive la misma presión del agua que está contenida allí sobre los muros puede ir debilitando las bases, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, no son las ideales para controlar, digamos, el problema del agua, para poder controlar digamos, la necesidad o el abastecimiento, ¿no? Muchas veces, como estábamos conversando con Víctor, ¿no? Ocurre o sea, se tienen que hacer soluciones más inteligentes y más sutiles, ¿no? Como el caso de Arabia, ¿no? Que mencionó el profesor Loaiza en su charla, ¿no? Sobre la problemática del agua, el agua virtual, ¿no? Y y la huella hídrica. El agua virtual es el agua que prácticamente nosotros no la vemos, pero sí la consumimos indirectamente, ¿no? Cuando compramos, por ejemplo, algo, ¿no? Un producto agropecuario, por ejemplo, o un producto de otro tipo también, para poder fabricar ese producto, para poder sembrarlo digamos, y mantener el cultivo durante el tiempo necesario para que ese producto desarrolle y dé sus frutos, ¿verdad? Ese sembrío, se consume una cantidad de agua realmente muy grande, ¿no? Y de la que nosotros ni siquiera nos hemos enterado, ¿no? Por ejemplo, cuánto se requiere de agua para poder cosechar una manzana, cosechar una naranja, ¿no? Cosechar una beterraga, ¿no? Entonces, o papas. ¿Cuánto es lo que se requirió para poder, desde la siembra hasta la cosecha, cuánto se ha consumido, ¿no? Inclusive hasta se debería incluir el agua que gastó las personas que lo sembraron, ¿no? Que gastaron en sí mismos, en su mantenimiento, ¿no? Entonces esas aguas están estimadas y se llaman aguas virtuales, ¿ya? Y ese tipo de agua, ¿no? Ha generado, o digamos, ha surgido, esa idea, ese concepto de agua virtual, ha surgido a partir de las observaciones de personas muy inteligentes que han visto, por ejemplo, cómo en países árabes,
y en países con falta de agua, han solucionado el problema de su agricultura, que prácticamente no sería muy factible, ¿no? Entonces, aunque sea una solución parcial, ¿no? Lo que hacen es importar de los países que sí tienen agua y que pueden hacer una agricultura, digamos, tipo ya casi industrial, ¿no? Importar justamente las frutas, verduras y todas estas cosas, ¿no? Y de esa manera prácticamente están no solamente llevándose el fruto en sí, sino que también se están llevando el agua, el agua virtual que se empleó para poder producir ese bien, ¿no? Entonces, esa es una forma de aplicar, digamos, dar una solución a un problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, llevar recursos que requieren un uso intensivo de agua, ¿no? Llevarlos a lugares que se produzcan en estos sitios y que se lleven a lugares en donde no se tienen las mismas condiciones de recurso hídrico, ¿no? La misma cantidad de recurso hídrico. Entonces, esa es una forma, ¿no? Que ustedes pueden ver, ¿no? Que evita, digamos, la necesidad de estar, en el caso de Arabia, por ejemplo, produciendo cantidades enormes de agua a partir de procesos de desalación del agua, ¿no? Que es muy caro, ¿no? Y porque su zona es desértica, ¿no? Entonces, esas son soluciones distintas, ¿no? A problemas, digamos, semejantes, ¿no? Una enorme, un enorme embalse por ejemplo, estar desalando agua por osmosis inversa, que generan tremendos impactos, ¿no? O simplemente importar, perdón, recursos, ¿no? Los recursos que no tienen, que no pueden producir de otros lados, ¿no? También pueden haber otras maneras, pero son soluciones, distintas soluciones o distintas alternativas de solución para un mismo problema. Entonces, se investiga también para llegar a conceptos científicos, para mostrar relaciones constantes entre dos o más fenómenos, ¿no? Eso también es otra forma, otro objetivo, ¿no? Investigar es un ejercicio lógico, ¿no? Un método sistemático de observación, experimentación y análisis, ¿no? Que describe, explica y predice hechos y fenómenos. O sea, la lógica no puede faltar, ¿no? Que está prácticamente involucrada en el pensamiento claro y digamos, analítico, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, le estaba comentando también a Víctor que había unas publicaciones científicas, ¿no? Que a mí me parecían sin sentido, ¿no? Sin lógica, por supuesto. Que un grupo de investigadores trataba de recuperar poliéster, ¿no? Poliestireno, digamos, de desechos, ¿no? Y la cantidad de solventes y procesos y etapas y todo que habían hecho era enorme, súper sofisticado, que el producto que resultaría de ahí sería no solamente caro, sino que mucho más contaminante que el propio material, ¿no? En el mismo ambiente. Si se dejaba así como estaba, o se utilizaba como, digamos, puede ser trozado y como parte de un bloque de ladrillo, por ejemplo, ¿no? Que podría ser utilizado de manera más práctica, ¿no? ¿Ya? Y más sencilla y económica. Porque cuando uno va a recuperar un desecho, el producto final debe ser no solamente más barato, menos costoso, ¿no? Que todo el procedimiento empleado para recuperarlo. Y también debe ser menos contaminante, ¿no? O sea, no debe causar contaminación, sino estamos peor que haciendo pan para vender pan, ¿no? Peor que eso. No ganamos nada, sino más bien perjudicamos. El remedio debe ser mejor que la enfermedad, ¿no? Debe ser menor
hacer un menor daño que la enfermedad, ¿no? Y no puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, acá también se habla de predicción, ¿no? Descripción, explicación y predicción de hechos o fenómenos, ¿no? ¿Y qué dice Orbegoso? Dice, se investiga lo que no puede aprenderse de modo inmediato. O sea, lo que es evidente y que ya pues se conoce, no, sino lo que no puede aprenderse de modo inmediato, siguiendo una huella, un vestigio, por un largo camino en forma sistemática, ¿no? Como les habíamos dicho, ¿no? Es un camino, la investigación es un camino, ¿no? Pero siempre hay que hacerlo de manera sistemática, o sea, no cualquier cosa es digamos, adecuada, ¿no? Ahora, ¿cuál es el origen de las investigaciones? ¿No? ¿Cuál es el origen de las investigaciones? Dice, ¿cómo se inicia? Hemos dicho ¿cómo se parte de qué se parte o de qué idea se parte, ¿no? Para poder hacer una investigación, ¿no? Dice, como resultado de la interrelación de la mente humana con los problemas naturales o sociales. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿no? De que hay problemas que son, que es necesario resolver, ¿no? Que es necesario estudiar primero para ver sus causas y proponer y ver si se puede proponer alguna solución, ¿no? Porque se supone que nosotros somos seres racionales y que los problemas que se nos plantean son para resolverlos y no para sufrirlos, ¿no? Porque no se trata de que así como están las cosas, así tienes que aceptarlas y así tienes que vivir, no es así, ¿no es cierto? Yo no creo que esa sea la mentalidad más, digamos, adecuada para una persona, digamos, responsable, para una persona racional, ¿no? Que simplemente acepte las cosas como están, no es así, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Olenka? ¿Víctor? ¿Raúl? ¿Qué opinan, chicos? Sí, profesora, con la última parte que estaba leyendo, sí, estoy de acuerdo. ¿Saben por qué les comento esto? No de que sea un poco fastidiosa, sino que les comento esto por lo siguiente, miren. Hace unos años, ¿se acuerdan que hubo el problema del fenómeno del Niño, ¿no es cierto? Sí. Claro, y que la gente estaba desesperada por agua, a pesar de que, ¿no? Estaban en un mar de agua, prácticamente había agua llena de lodo, ¿no? ¿No? Y esto es todo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me pareció increíble que tantos años han pasado y siga ocurriendo lo mismo y siempre la gente tenga la misma actitud como de ser indefenso, de no ser una persona que puede actuar, ¿no? De manera efectiva ante una situación de esas. ¿Y por qué les comento esto? Miren, un poquito, ¿ya? Les comento por lo siguiente. Hace muchos años en el Perú, antes de que se llame Perú, ¿no? Los mismos incas y preincas tenían una práctica muy usada, ¿no? Que era utilizar las pencas de la tuna para purificar o para aclarar el agua de este tipo de problemas. O sea, cuando el agua viene con barro, ¿no? Se puede limpiar con este tipo de geles que dan la penca de la tuna, por ejemplo. Y también hay digamos, otra especie más que me han mencionado que se llama gigantón. No sé si ustedes conocen el gigantón. No, profesora. ¿No han escuchado, no? No, ya, no. Ya. Les comento esto por lo siguiente, miren. Como un pueblo que era, digamos, autosuficiente y resolvía sus problemas así, con productos naturales o con productos que tenían ellos, ha podido tener unos descendientes que sean tan inútiles. Discúlpenme que los diga así, pero eso es lo que pienso, ¿no? Que sean tan inútiles que estén prácticamente en un mar de lodo, que es agua con barro, y que estén pidiendo que les lleven agua del gobierno central que les lleve agua. A mí, sinceramente, me da vergüenza. O sea, como peruana yo siento vergüenza, ¿ya? Porque no puede ser posible que tengan una actitud tan pasiva
y tan poco proactiva con el ambiente, ¿no? Miren, en esa ocasión yo ya estaba enseñando en San Marcos y le comenté este problema al ingeniero Anaya, que estaba de director del departamento de analítica. Y le dije, pero si hay un trabajo de investigación acá, en San Marcos, de la profesora, de la señora María Luisa Castro, ¿no? Que ha trabajado en el CEPIS, y que habla de la penca de tuna para poder potabilizar, para poder purificar el agua, ¿no? Entonces, me dijo, tienes razón, me dijo, hay que presentar un proyecto, pero entonces yo me puse a trabajar en el laboratorio porque el decano nos dijo que teníamos que demostrarlo. Entonces, comenzamos a trabajar en el laboratorio, ¿no? Toda una semana en esta idea. Y fuimos a sacar las pencas de tuna, ¿no? De la misma jardín de la universidad. Y yo nunca lo había hecho, les confieso, primera vez en mi vida que lo hacía, pero dije, no puede ser posible que seamos tan pasivos. Entonces, hice las pruebas que se me ocurrieron, busqué información, todo, y salió bien. Y también tenía yo una información acerca de cómo el agua, ¿no? Se puede, digamos, la luz ultravioleta purifica el agua. Una vez que ustedes han librado al agua de las partículas en suspensión y todas esas cosas, ¿no? La parte microbiológica se controla con la luz ultravioleta. Y también tenía una información que yo ya la había visto, ¿no? Y la busqué en internet, y se llama el método SODIS, ¿ya? Que utiliza la radiación solar poniendo el agua, ¿no? El agua, una vez que está ya libre de partículas, ¿no? Que ya tiene muy baja turbiedad. Y esto primero se hacía con el tratamiento con la penca de tuna, y se dejaba decantar un ratito, ¿no? Se filtraba con cualquier filtro de tela limpia, ¿no? Le ponía varias telas, ¿no? Inclusive le puse algodón, gasas, todo, ¿no? Las telas que se pueden conseguir fácilmente, y filtré el agua. Después de eso, llené botellas de PET transparentes hasta arriba, totalmente, y las colocamos sobre, digamos, a la luz del sol. Entonces, ese método de llenar botellas de PET con el agua aclarada, ¿no? Clarificada, y ponerlo al sol sobre una calamina, por ejemplo, que sea reflectiva, hace que el agua alcance temperaturas cercanas a los 50 grados en lugares como Piura, por ejemplo, como el norte, que es soleado, y además llega la luz ultravioleta, atraviesa el PET, y esa radiación ultravioleta hace su función de purificar el agua, ¿ya? De prácticamente eliminar las bacterias, en su mayoría, ¿no? ¿Ya? Y esa agua puede perfectamente servir para cualquier uso de la casa, ¿no? Y si es para comer, por ejemplo, le pueden dar un ligero hervor, ¿no? Si es para tomar, ¿no? Y, pero para lavar, para bañarse, para todo, ¿no? Puede servir esa agua perfectamente. Entonces, nos hicieron una entrevista en la RTV San Marcos, y después comenzó a salir en los diarios. Y por lo menos quisimos nosotros, como dije yo, como universidad, tenemos que decir algo. No puede ser que esto pase, situaciones así en el Perú, y seamos indiferentes, y como que no se oye, ¿no? No escuchamos, y no nos interesamos, y no hacemos nada. Entonces, por si acaso, ese es lo que yo no les comento por hacerme publicidad ni nada, porque no me hace falta eso, ¿no? No es mi estilo, pero por lo menos yo quiero que cambiemos de actitud, que tengamos más dignidad, que no seamos mendigos, ¿no? Buscando que nos apoyen, ¿no? Miren, les comento ya para terminar, porque ya va a ser las 12, ¿no? Ya va a ser las 12, que hace muchos años, en la ciudad de Darwin, en Australia, hubo un tremendo tornado, ¿no? Y destruyó la ciudad. Y la gente de Darwin no quiso recibir apoyo de nadie, ¿no? Más que, digamos, de repente del gobierno, algunas cosas que les habrían mandado, y se levantaron solitos, reconstruyeron su ciudad solitos, ¿no? Es otra mentalidad. O sea, nosotros no podemos tener una mentalidad de aceptar todo lo que está tal como está, ¿ya?
Por esa razón es que les quería hacer también hincapié en estos hechos, ¿no? Esta sería la última diapositiva que vemos hoy, ¿ya? Vamos a terminar esta parte, ¿ya? Esta hoja, digamos. Dice, las investigaciones se inician siempre con alguna idea. Y esta idea es el primer acercamiento a la realidad que se puede investigar, que se desea investigar. Las ideas pueden proceder de diferentes fuentes. Por ejemplo, ¿no? La observación de distintas realidades que congregan grupos humanos y como producto de la interrelación con las personas, ¿no? Como, ¿por qué? ¿A qué se debe el bajo rendimiento académico de una determinada asignatura? ¿No? De repente, pues, se está recurriendo demasiado al memorismo, ¿no? Y poco al razonamiento, ¿no? Puede ser una respuesta, pero eso hay que investigarlo, ¿no? La observación es la base para generar ideas de investigación y resulta ser la parte inicial y fundamental del método científico, ¿ya? O sea, prácticamente, si nosotros observamos, si nosotros miramos con ojos de ver, como decía María Rostorowski, no sé si ustedes han escuchado hablar de María Rostorowski, chicos, ¿han escuchado hablar de María Rostorowski? No, Arqueóloga. profesora. Hola, profesora. No, ¿no? ¿No es Ya. arqueóloga? Historiadora. Ah, Historiadora. historiadora. Sí. Estaba cerquita estaba Víctor. Ya. No, Mira. ¿Ah? no era la de la línea de Nazca, la No. que, no, Ella es antes se equivocado. Sí, es otra, no. No. María Rostorowski es una historiadora que ella tenía digamos, ha hecho muchos trabajos de investigación, ¿ya? Pero yo recuerdo siempre un artículo que salió en Comercio acerca de ella, que ella decía, hay que mirar, ¿no? Pero con ojos de ver, hay que observar con ojos de ver, o sea, no mirar superficialmente y no darse cuenta de nada, como quien dice, ¿no? O sea, no, como dicen, hacer la vista gorda, ¿no? Sino cuando uno mira algo, debe realmente observarlo a profundidad, ¿no? Si uno observa a profundidad, ahí te das cuenta de qué problemas hay. Pero si tú miras y pasas sin mayor, digamos, observación profunda, ¿no? Te puedes perder de muchas cosas, ¿no? Puedes ignorar muchas cosas. Pero si tú ves algo con espíritu más, en forma consciente, digamos, ¿no? Y ella le llamaba a eso ojos de ver, ¿no? Y me gustó muchísimo esa frase, se me ha quedado a mí, ¿no? Entonces, nosotros podemos mirar con ojos más hondos, digamos, ¿no? Ahondando en el asunto, ¿no? No mirar por encimita y pasarlo así sin darnos cuenta de nada, ¿no? ¿Ya? Entonces, si una misma persona, o un grupo de personas, mejor dicho, observa el mismo problema, pero sin percatarse de él, ¿no? Una de ellas, que tiene el espíritu científico, es la que va a observarlo con ojos de ver, y es la que se va a dar cuenta de que ahí tiene ideas para investigación y que hay un problema que merece ser investigado y resuelto, ¿ya? Porque digamos que hay muchas cosas que todos vemos y que todos vivimos, pero que pasan desapercibidas, ¿no? Como les decía hace un rato, ¿no? Este asunto de los ácidos, la forma como se usan los ácidos para disolver las muestras, se han visto años y años y se han seguido haciendo así como de una manera tradicional, ¿no? Utilizando ácidos concentrados, abriendo el ácido cada vez que se requería medir el ácido, ¿no? Cada uno de los estudiantes tenía que abrir el frasco de ácido concentrado y eso ya estaba generando una pérdida de ácido hacia el ambiente y una contaminación, ¿no? Sin embargo, bueno, solamente a mí se me ocurrió, aunque yo no sé si había otras personas que se les ocurrió en otras partes del mundo, se me ocurrió decir, bueno, ¿y por qué usamos el ácido concentrado si lo podemos usar diluido? ¿No? Entonces es una manera de mirar de manera distinta, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De mirar de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, en la Victoria, ¿no?
el alcalde que ya acaba de renunciar, ¿no? Ha querido poner orden. Bueno, no sé si lo habrá logrado o no, pero empezó con el trabajo de la señora alcaldesa anterior, ¿no? La alcaldesa de Lima. Pero lamentablemente, pues ellos han cometido errores que los han, digamos, dejado mal parados, ¿no? Y eso ha sido durante años y años que ha estado ese problema y nadie lo resolvía. Nadie se atrevía a resolverlo. O por lo menos a afrontarlo, ¿no? Y para terminar, tenemos los libros, ¿no? Documentos, periódicos, revistas científicas y otras, ¿no? Como las conferencias, los noticieros, los documentales, las páginas de internet, también pueden ser una fuente de ideas, ¿no? Que generen dudas y que motiven a investigar un tema con profundidad. La duda es muy importante. La duda prácticamente es la hermana de la ciencia, ¿no? Es un aspecto de la ciencia muy importante, porque si no dudamos de nada, no seguimos investigando, ¿no? Entonces, por ejemplo, los planes curriculares, los perfiles, los problemas de la realidad nacional y mundial son cosas que se pueden estudiar, ¿no? Como la globalización, calentamiento global y los derrames de petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, chicos, acá nos quedamos en la diapositiva. A ver, ¿qué número es? 9, ¿no? Ya, la 9. 9 diapositivas. Entonces, vamos a matizar esto que vamos haciendo, ¿ya? Con los avances que ustedes van a ir teniendo, ¿ya? Entonces, vayan ustedes buscando información acerca de cada uno de su tema, ¿ya? Y yo también voy a ir buscando por mi parte, ¿ya? Para poder contribuir a su búsqueda y lo vamos revisando. Entonces, podemos utilizar, digamos, una hora para ir avanzando en este tema de la parte de la base científica y las horas siguientes en la parte de ver digamos, lo que ustedes han encontrado acerca de su tema. Y con Raúl vamos viendo por mientras los días miércoles, que sería a partir de la subsiguiente semana, ¿no? Miércoles de 2 a 4 veríamos con él la parte específica de su investigación. Pero él tiene que entrar, ¿no? Raúl tiene que entrar para ver esta parte de todas maneras y yo te pondría la asistencia, te la pondría el miércoles, ¿ya? Aunque no me va a permitir por el horario, pero no importa, ya yo la pondría igual el día lunes, ¿no? Igual que si hubieras entrado, pero siempre y cuando entres el miércoles, ¿no? ¿Ya? Entonces, voy a cerrar esta parte. Profesora, disculpe. Sí. Entonces, este miércoles debo entrar, este miércoles. Bueno, este miércoles creo que no, porque ya es de la clase esta semana. Ah, ya. Sí. A menos que tú quieras, simplemente lo hacemos así y ya el lunes yo te pongo asistencia como que es el lunes. Lo que pasa es que, mire, por ejemplo, ahora lo que pasa es que los días lunes, según tengo entendido en el trabajo, me están... Como que los lunes no me estoy desligando un poco de la chamba.